FM 89.1, Radio Universidad. Hace un ratito nada más hablábamos, ¿no?, de lo que está ocurriendo, la situación en Afganistán. Hablábamos de que de repente aparecen un montón de personas especialistas por algún conocimiento en política internacional y demás. Y hablábamos de que es una temática muy sensible, que realmente opinar desde Occidente sobre culturas y costumbres muy diferentes a las nuestras es muy complejo, más allá de que entendemos que hay derechos que no pueden ser vulnerados en ningún rincón del mundo. Y es por esto que convocamos a una especialista y yo la voy a chapear porque ¿por qué decimos que es una especialista? Tenemos en línea, le damos la bienvenida. Ya, Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. María y Mauro te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Buenas Belén. tardes. Belén Torchiaro Hola. es politóloga, está especializada en relaciones internacionales y en estudios islámicos. Es feminista, es musulmana, es miembro de la Red de Diversidades Islámicas, es licenciada en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales, realizó especialización sobre estudios islámicos, es una de sus áreas de especialización, estudios islámicos, árabes, teorías feministas, estudios postcoloniales y muchísimas cosas más. Entonces, cuando hablamos de especialista, hablamos de alguien que sabe y que nos va a pintar un panorama un poco más claro con todas las complejidades que la realidad, esta realidad que viven sobre todo las mujeres y ni me imagino las diversidades en este contexto, ¿no? Contanos un poquito, Belén, cuál es esa realidad. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por el espacio, por dar la palabra. En un contexto muy complejo, en un entramado, bastante difícil y con toda la mediatización que estuvo teniendo el tema estos últimos días, ¿no? Suena para las personas que nos dedicamos a estudiar el mundo islámico, para las personas que, estamos poniendo los ojos constantemente ahí, todo esto que se mediatizó y la forma de abordar estas temáticas, suenan bastante escandalosas y, por así decirlo, con una vuelta a un discurso bastante parecido al 2001, y eso es preocupante, ¿no? Lo preocupante es la mirada que se pone sobre esto, el discurso de volver a lo que esconde un reduccionismo, de culpabilizar al Islam, ¿no?, como religión de un contexto bélico y colonial y geopolítico y económico. Absolutamente, se saca de contexto esto, se pone discursivamente en generar nuevamente comentarios islamofóbicos, y detrás de todo eso se esconde también un racismo muy alto en nuestras sociedades, en las sociedades occidentales, ¿no? Porque esto se replica, claramente a nosotros nos llega en América Latina en una receta, ¿no? Sí. En una receta vendida y reproducida, ¿no? Nos llega empaquetado como una píldora a tomar. Es muy a veces complejo salir a esclarecer de determinados puntos. Básicamente me gustaría esclarecer que el contexto, primero, que Afganistán no es un país árabe, es un país de Asia Central. Étnicamente es un país multiétnico. La mayoría de su etnia es la etnia pashtun. Los pashtunes son una etnia dividida colonialmente, con una fisura total, ya desde el año 1893, con la línea dura de la fisura inglesa, ¿no? Inglaterra invadiendo la región, inclusive antes del desmembramiento del Imperio Otomano, y teniendo, una línea dura entre lo que es hoy en día Pakistán, Afganistán, ¿no? Para dividir, siempre, insisto, con la repetición de las recetas, dividir las etnias a fin de controlar y disciplinar a la sociedad. En un contexto bélico, después posterior de la Guerra Fría, surgen estos grupos totalitaristas, violentos, grupos del horror, ¿no? Sí. Del terror, disciplinando y tomando el poder a través del terror, como uno de los tantos grupos, porque no es el único, ¿sí? Uno de los tantos grupos que surge es el grupo talibán. Primero, aclarar, para despejar temas, que el Islam
que utilizan el grupo talibán hacen del Islam un uso político, ¿no? Un uso meramente político. La interpretación de los talibanes no es una interpretación reconocida por ninguna de todas las escuelas islámicas alrededor del mundo islámico. El mundo islámico es mucho más amplio y absolutamente diverso. Cuando se habla, eso es uno de los grandes errores, se habla de el Islam. No hay un Islam, como no hay un cristianismo, como no hay un judaísmo, ¿no? El Islam es la última religión monoteísta y es absolutamente diversa, tiene millones de escuelas distintas alrededor del mundo islámico e incluso millones de escuelas distintas en otros países donde el Islam no es mayoritario, pero tiene mismo en nuestro país contamos con muchísimas escuelas y muchísimas instituciones que siguen escuelas distintas dentro del Islam. Insisto que ninguna de las escuelas alrededor del mundo islámico reconocen la interpretación de los talibanes. Bien, se entiende perfectamente. Bueno, y vos hablabas recién de que el uso que hacen es meramente político y bueno, de un montón de manipulaciones que significan, bueno, que han tomado nuevamente, o sea, les ha sido exitoso, ¿no? Porque han tomado nuevamente el poder. Yo no sé si vos estás en contacto con gente que está viviendo allá, no sé si de primera mano te cuentan qué es lo que están viviendo. No, bueno, el contacto que tenemos desde acá es el contacto de toda la prensa internacional. Es muy difícil el acceso en este momento. Es un contexto bélico, lo era hace una semana atrás antes que todo el estallido, lo seguía siendo, digamos, es un país invadido y ocupado por una fuerza extranjera, así que el contexto en la región es un contexto belicista desde hace muchísimos años, no es que esto ahora surge, digamos, de la nada, ¿no? Esto también hay que tener a la hora de hacer un abordaje, porque claramente no es una foto la situación, ¿no? Todas las historias, digamos, las situaciones conllevan una historia y un contexto anterior. Lo que sí es absolutamente preocupante, claramente es una crisis humanitaria, obviamente que toda la población entera afgana está en peligro. También para entender algo, no es lo mismo, digamos, hoy en día, obviamente que Afganistán es un estado fallido, son muchos estados dentro de un mismo territorio local. No es lo mismo la situación que viven los pueblos que están más aislados y pueblos rurales a las situaciones que se viven en los lugares urbanos, y no es lo mismo los contextos de todo eso, como tampoco es lo mismo la situación de las mujeres urbanas a mujeres rurales, simplemente por mencionar una de las categorías de diferencia, claro, ¿no? También es muy importante mencionar que en cualquier conflicto bélico y colonial, el primer cuerpo territorio, eso es una analogía que se hace desde el feminismo decolonial, ¿no? Se habla de los cuerpos de las mujeres como cuerpo territorio. Sí. El primer cuerpo territorio a ser colonizado y primer puesto en campo de batalla es el cuerpo femenino, ¿no? El cuerpo femenino. Y particularmente, en este caso, un discurso asociado al cuerpo femenino de las mujeres musulmanas. Y esto es importante destacar y rescatar, ¿no? La agencia que hay, porque hay un discurso sobre estas mujeres como a priori oprimidas, hay un discurso sobre estas mujeres de infantilización, como desposeídas de sujeto político, ¿no? Y en ese discurso se deja sobreentendida la diferenciación, que es así, se desvaloriza sus palabras, se las despoja, ¿no? de un discurso y de una toma habilitada de la palabra solo por el hecho de ser mujeres musulmanas. Y en ese discurso se subyace en subtítulos el racismo. Entonces eso es lo que es importante desde este lado, ¿no?, del mundo que estamos, que nos suena tan alejado todo, porque eso es lo que quiero
mencionar y rescatar. Todo esto suena absolutamente alejado, suena como parte de hasta una ficción, diría, ¿no? Lo vimos en tantas películas. Sí, de una ficción o de algo anacrónico, ¿no? Exacto, lo vemos algo tan alejado, entonces a veces es muy difícil para un público que no es lo mismo, por ejemplo, el público europeo, ¿no? Donde tiene absolutamente más contacto, inclusive por el aflujo migratorio y toda la situación de refugiados y refugiadas. Pero me refiero, desde América Latina hay tanto desconocimiento con respecto a eso, también construido intencionalmente, ¿no? Sí, el desconocimiento hace que opinemos sobre las mujeres afganas que están silenciadas o borradas, ¿no? Como sujeto histórico, como decías vos recién, ¿no? En alguna que otro, recién hace un ratito nada más en la televisión se mostraba algunas mujeres incluso luchando contra talibanes, ¿no? Y quizás no es una figura, a ver, no estamos diciendo que no están oprimidas ni mucho menos, pero sí parece que se les despoja totalmente de esa posibilidad de acción, ¿no? Absolutamente, y esto sucede discursivamente una y otra vez, ahora porque estamos hablando del caso afgano, pero esto sucede discursivamente una y otra vez cada vez que hay una imagen de una mujer con un velo, ¿no? Entonces, digamos, el mundo islámico es absolutamente diverso, hay múltiples usos, por eso se habla de un concepto que es que el uso del hijab, como se dice en árabe, el hijab, el uso del velo es un uso polisémico, significa que tiene una multiplicidad de valores a la hora de ser usado, identitarios, culturales, sociológicos, históricos, usos religiosos, usos políticos, digamos. Entonces, a la hora de hacer una representatividad de cada vez que se habla con respecto a eso, se utiliza a las mujeres y quedan estas mujeres expuestas en un discurso doblemente patriarcal, ¿no? Quedan entre el patriarcado islámico, que claramente existe, y por eso también existe una agencia muy importante de reformismo dentro del Islam, que es el pensamiento del feminismo islámico. Entonces quedan entre el patriarcado islámico y el patriarcado occidental, en donde les inducen a cómo tiene que ser la libertad de estas mujeres. Entonces yo invito a reflexionar y a pensar qué libertad es esa a la que queremos defender, que queremos imponer cuáles son los parámetros de esa libertad. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Belén? Mauro Jardón te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Mauro? Un gusto. Más allá de la hijab que vos hablabas, que hemos visto, ¿no? Las últimas notas, como vos decías, con nuestra mirada occidental, ¿no? Y mucho, digo, por desconocimiento, ¿no? Uno se informa también por lo que va llegando, por agencias internacionales o por medios nacionales también, que hablan de un código de vestimenta, ¿no? Como si fuera realmente esa la cuestión o el problema. Digo, va más allá de esto, y lo que te quería consultar era si en estos últimos años, porque vos hablaste también de lo que sucedía antes del 2001, ¿no? Digo, si en los últimos años eso ha cambiado de la mano del feminismo islámico y también de la movida feminista que sucede aquí en nuestro país, pero también en muchos otros lugares del mundo. ¿Eso había cambiado de alguna manera en los últimos años y ahora se ve como una interrupción o no se ve de esa manera? Primero hay que aclarar que las agendas feministas, por eso hablamos desde un lugar de un feminismo interseccional, un feminismo que incluya las diferentes identidades que nos habitan a lo largo del globo. No es lo mismo una mujer, las luchas de los movimientos de mujeres campesinas, que las luchas de los movimientos de mujeres migrantes, que las luchas de los movimientos feministas urbanos, ¿no? O sea, eso es hablar desde un paradigma interseccional. Por eso, como vos decías antes, no hay un solo Islam, bueno, no hay una sola mujer y no hay un solo feminismo, ¿no? Absolutamente. Entonces, las agendas de los feminismos alrededor del mundo son muchas y múltiples, ¿no? Y el mundo islámico es absolutamente diverso. Toda esta categoría y este paradigma de
un movimiento de reforma dentro del el mundo islámico, bueno, tiene un devenir histórico que en algunos países tuvo más acceso a la acción y en otros solo se empieza a considerar teóricamente hasta que se plasma en la acción. Claramente que cada país y cada norma de conducta, porque después tenemos también la gran diferencia entre las leyes escritas y las leyes consuetudinarias. Hay países que son mayoría musulmana, pero que no tienen una sharia islámica, o sea, que siguen leyes, digamos, laicas, leyes no escritas desde un código religioso, pero que sus códigos consuetudinarios, sus leyes de costumbre, son leyes de costumbres religiosas. Entonces, las sociedades tienen un devenir histórico necesario y un debate histórico necesario a dar al interior de cada comunidad. Lo que el feminismo islámico viene a plantear es el acceso a las mujeres a autohabilitarse un centro de poder tan fuerte como es el centro de poder de los principios ordenadores que es el Islam en los países que se rigen por esos códigos. Entonces, si el Islam en estas sociedades es uno de los principios ordenadores y como principio ordenador es un centro neurálgico de poder, estas mujeres absolutamente autohabilitándose la palabra, autohabilitándose ese poder, se meten con las escrituras, hacen una reinterpretación no sexista de los textos y hacen una hermenéutica de los textos y llaman a revisar, ¿no? A un cambio de paradigma, siempre incluyendo y considerando su identidad de fe. Belén, y eso es... Sí, nos encantó tener esta charla con vos. Sí, solo recalcar Sí, que decime. esta es la agencia que me parece importante poder ver cuando estamos analizando estos temas. Perfecto, nos encantó tener esta charla con vos y entender también a las mujeres del Islam como sujeto político. Ojalá que acá puedan dar alguna lucha, ¿no? Que indudablemente la están haciendo y eso a veces aparece invisibilizado. Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Allí pasaba Belén Torchiaro, politóloga especializada en relaciones internacionales y en estudios islámicos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.